La Inspección Técnica del Consejo de Educación Inicial y Primaria es un órgano técnico que tiene como objetivo articular la política educativa a nivel macro con el nivel micro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que somos los encargados de escuchar las voces en territorio para poder aconsejar, si se quiere, asesorar, reconstruir aquellas ideas que pueda tener a nivel macro el órgano rector, que es político. En ese ida y vuelta constante entre indicaciones que vienen de un lugar, respuestas y repercusiones que vienen del otro lugar, la inspección técnica, integrada por inspectores generales y una inspectora técnica, lo que tiene como objetivo es justamente pensar cuáles son las mejores orientaciones, cuáles son las mejores recomendaciones que podemos darles a los colectivos docentes para tener una coherencia nacional y para dar la garantía que cada niño y niña de este país, de norte a sur, de este a oeste, esté bajo el mismo marco, el mismo criterio educativo, ¿sí? Desde ese lugar, entonces, la inspección técnica va generando diferentes orientaciones a través de reuniones, de diferentes técnicas, de entrevistas, de acuerdos con los inspectores departamentales. Pero también se tiene que tomar el trabajo de esas expresiones, transformarlas en palabras escritas. Así es como yo tengo aquí una circular, que es un documento que justamente está para ser difundido, para ser analizado, para ser discutido a nivel de los colectivos docentes y en el que se ha plasmado orientaciones referentes a determinada temática. En este momento, incluso a partir de agosto, justamente empezamos a dar la orientación en relación a la evaluación. E incluso a esta circular le pusimos como título "El tiempo que resta, un tiempo que sume a los aprendizajes de los estudiantes". Y en realidad uno dice, bueno, pero vamos a hablar de evaluación y nos estás diciendo que este tiempo tiene que sumar a los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver porque estamos hablando en este momento, a partir de agosto, de una evaluación formativa. La evaluación formativa, como todos saben, tiene como característica principal ser esencialmente retroalimentativa, por decirlo de alguna manera, de retroalimentación, corrijámonos, de retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? Es buscar evidencias en lo que los aprendizajes de los estudiantes nos están mostrando para revisitar nuestras prácticas y tomar las mejores decisiones de aquí en más y optimizar ese tiempo. En esta circular nosotros la empezábamos evocando una frase de Paulo Freire, que la voy a leer porque hace a la esencia de lo que es la evaluación. Y dice así: vivir profundamente en los problemas en los que la experiencia social nos coloca y asumir la dramatización de reinventar el mundo son caminos de juventud. Envejecemos cuando, reconociendo la importancia que tenemos en nuestro entorno, pensamos que ella se debe a nosotros mismos y que ella se organiza en nosotros y no a través de las relaciones entre nosotros, los otros y el mundo. El orgullo y la autosuficiencia nos envejecen. Solamente en la humildad me abro a la convivencia a la que ayudo y por la que soy ayudado. No me realizo solo, ni tampoco realizo las cosas solo. Me realizo con los otros y con ellos hago las cosas. ¿Por qué? Porque la evaluación no puede ser en solitario, porque la evaluación no se da en forma lineal y porque necesariamente necesitamos, para poder redituar lo que la evaluación significa para el acto de enseñar, tiene que ser sí o sí en el marco de una gran humildad y tiene que ser en el encuentro con otro, ya sea una autoevaluación, una coevaluación, una evaluación externa. Necesitamos siempre a otro, a ese otro, para poder ayudarnos a interpelar nuestras propias experiencias, a preguntarnos, a preguntarse, ¿sí? A preguntarles. Es decir, que lo primero que quiero rescatar y destacar de la evaluación, que es que tiene una dimensión sumamente compleja, que está inmersa en una complejidad en la que aprendizaje, enseñanza y evaluación
conforman una unidad indisoluble y que en el marco de esa complejidad es donde nosotros tenemos que aprender a vivirla, a disfrutarla, a aplicarla y a resignificarla. ¿Y por qué? Porque además la evaluación es, como todo el acto educativo, un acto de interpretación. ¿Qué significa eso? Mi otro amor en mi vida profesional es la música. Cuando he estado en algunas situaciones con grandes intérpretes dando una masterclass, le he preguntado qué significa ser un buen intérprete en la música. Y ahí surgían algunos decires en el que dice, bueno, interpretar una obra musical implica conocer la obra, conocer de su autor, conocer de su contexto, conocer del lenguaje técnico, conocer de la forma musical. Y necesita indudablemente que esa obra pase por el cuerpo de uno para que empiece a tener sentido. Pero por sobre todas las cosas, me decían estos grandes intérpretes, me decían, lo más importante es ser honesto consigo mismo. A mí me pareció una expresión que vale la pena tenerla en cuenta y que vale la pena tenerla en cuenta en el acto de educar, en el acto de enseñar, de aprender y de evaluar. ¿Por qué? Porque necesita un acto de honestidad para poder, yo necesito sentirme, ser honesto conmigo mismo para ir al encuentro del otro y poder mirar al otro en clave de evaluación. Desde ese lugar es que nosotros impulsamos a la evaluación como un acto de interpretación que requiere honestidad para poder dar sentido a esos elementos que estamos obteniendo del otro y para poder comprenderlo, interpretarlo, entenderlo y tomar la mejor decisión desde ese lugar. Y por otro lado, y otro componente esencial para tener en cuenta, la evaluación tiene que ir a considerar la singularidad, que no es individualidad, sino que es la singularidad. Hablar de singularidad implica considerar a ese otro desde un lugar único e irrepetible, con diferencias, con aciertos y con errores, y con la posibilidad, desde la humildad, de poder interpretar qué hay detrás de las señales que nos dan. Es decir, atender la singularidad implica atender que ese otro tiene un mundo que es distinto al nuestro y que como profesional, como docente profesional, necesito desarrollar las habilidades para poder leer ese mundo y para poder aceptar, primero entender y aceptar que ese mundo puede y debe ser muy distinto al mío. Tan distinto como, por ejemplo, decir, yo puedo estar abocada a enseñar determinado contenido, puedo ponerle todo el énfasis a ese contenido, pero lo que sí sé, y la ética profesional me tiene que enseñar, es que seguramente ese otro pueda asimilarlo y comprenderlo de una forma muy distinta a la que yo me imagino. Tal vez puedo transmitirle el amor por lo que estoy enseñando y desde el vamos tengo que saber que él lo va a amar de una forma distinta a la que yo lo amé. Y eso es realmente la ética profesional y con la que nosotros impulsamos y deseamos impulsar a todos los colectivos docentes a lanzarse en este plazo o en este plano de la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros en primaria este año? Ese es un gran tema, ¿verdad? Hemos estado, digamos que reflexionando, discutiendo en diferentes grupos de trabajo. Son decisiones que decíamos, la evaluación no puede ser en solitario y por lo tanto, cómo vamos a evaluar y cómo planificamos la evaluación, desde ese momento de que pensamos cómo vamos a evaluar, también ha sido en colectivo. Y en plena consulta. Nosotros, como decíamos al principio, la inspección técnica tiene contacto directo con los diferentes actores y hay una instancia en la que nos reunimos todos los inspectores departamentales de cada una de las jurisdicciones departamentales del país, que son 23, junto con los coordinadores de áreas y de modalidades, junto con directores de departamentos, junto con inspectores nacionales de las diferentes áreas, inicial, especial, artística y de escuelas de práctica, y en ese gran grupo tratamos de planificar qué y cómo íbamos a realizar la evaluación en este año tan particular, tan particular. Entonces, lo primero que buscamos fue coherencia
Coherencia con el proceso de todo el año. Nosotros durante todo el año las señales que le hemos venido dando a la familia son señales de un texto escrito en el carnet de calificaciones del niño, en la que no apareció nunca una calificación, sino que apareció un juicio, un decir del maestro en relación a cómo se venían vinculando con la escuela, a cómo venían respondiendo a las propuestas desde la virtualidad y luego desde la presencialidad, a cuáles son aquellos elementos que aparecían con mayor fortaleza, aquellas aptitudes, aquellas actitudes, aquellos conocimientos adquiridos y aquellos otros que teníamos que ir focalizando, tomando a la familia como coeducadora para poder avanzar y mejorar digamos, ese nivel de desempeño, pero a su vez, por sobre todas las cosas, esa relación, como nos gusta decir a nosotros, de la vida con el mundo. La escuela tiene que ser un lugar en el que todo el saber construido y todo el saber existente en el mundo entre y se transforme en vida para el niño. Que no sea, ahora en la escuela aprendo esto, pero no sé para qué me sirve. La relación vida-mundo es el objetivo esencial que tenemos que tener desde nuestro hacer, en la enseñanza y en la evaluación. Es así entonces que hemos buscado la coherencia. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo? ¿Cómo vamos a cerrar este año? ¿Cómo vamos a evaluar, en primer lugar, al niño? Lo vamos a evaluar tratando de construir lo que hemos llamado una descripción fundada del proceso de aprendizaje. ¿Por qué le hemos llamado así? Porque no queremos hablar de juicio. Porque hablar de juicio implica darle un valor. Entonces lo que nosotros pensamos es que esa evaluación, ese gesto de evaluación tiene que ser dado a través de esa descripción. Cuando hablo de descripción es porque detallo elementos, componentes que se evidenciaron durante el proceso de este año y que darán cuenta de dificultades, de errores, de aciertos, de deseos, de necesidades, de gustos, de expectativas, de fortalezas, de triunfos, ¿sí?, en ese proceso de aprendizaje. Y hablamos de fundada no porque se tenga que fundamentar, sino fundada porque habla de que justamente cada maestro, a la hora de escribir ese texto, que no va a tener que ser muy extenso, pero que sí tiene que ser claro y tiene que considerar el destinatario, que es la familia, en ese momento el maestro va a necesitar, primero que nada, compartir la mirada con el docente de educación artística, el docente de educación física, el docente de segundas lenguas, el maestro de apoyo, el maestro itinerante, el maestro comunitario, si lo hubiere en su comunidad educativa, para poder decir qué evidencias tengo, cuánto conozco el proceso del niño y qué tengo que transmitirle a este niño, a esta familia, para que sea un punto de anclaje para seguir en este proceso educativo. Entonces ahí aparecerán aspectos relacionados a lo intelectual, a lo cognitivo, aparecerán aspectos relacionados a lo socioemocional, aparecerán aspectos relacionados a las expectativas de lo que el niño y la familia desea, aspectos relacionados al apoyo brindado por la familia. Y cuando hablamos de singularidad, decir que esa descripción fundada va a ser singular y va a ser para ese niño y no para otro, y para ese niño en este momento, en este año, y no en otro momento, también cuando escribamos, también tenemos que escribir para esa familia que es esa familia y no otra. Y este año tenemos una oportunidad maravillosa, porque este año la pandemia nos ha exigido que nosotros, en lugar de abrir la puerta de la escuela para que la familia entre, tuvimos que pedirle permiso a la familia para entrar al hogar. Y esa entrada al hogar a través de un Zoom, a través de una videoconferencia de CREA, ha permitido que los docentes en general conozcan de otra manera a la familia, conozcan de otra forma el entorno familiar. Entonces podremos escribir de forma distinta, no será lo mismo una familia en la que sabemos que hay determinado nivel educativo a otra en la que sabemos que hay otro nivel educativo. Y podremos entonces pensar en ese niño y pensar a la hora de escribir en esa familia que es la destinataria de esta lectura. Por ese lado estamos pensando en la evaluación. Una evaluación que, en este caso, le estamos hablando puntualmente de una evaluación del niño, pero también
estamos pensando en una evaluación de otros componentes del sistema educativo. Y dentro de esos otros componentes del sistema educativo estamos pensando en la evaluación que hace el propio docente de sí mismo, en la evaluación que hace la misma institución en general, ¿sí? Y para eso hemos instrumentado y vamos a impulsar otro dispositivo que es la memoria didáctica. ¿Qué es una memoria didáctica? Que en realidad nosotros decimos tiene la connotación de que es una ayuda a memoria del proceso vivido y una ayuda a memoria que tiene una mirada también hacia adelante, porque la idea es que esa memoria didáctica sea la que esté en el centro educativo y que el año que viene, cuando lleguen los próximos docentes o el mismo docente vuelva a leerla y diga, bueno, el año pasado se vivieron todos estos aspectos. ¿Y por qué nosotros decimos que cabe hablar de la memoria didáctica dentro de la evaluación? Porque cuando el maestro la vaya a escribir, indudablemente, en forma implícita, va a estar, en cierta forma, haciendo una evaluación de su propio proceso. Otra vez ahora en clave de retroalimentación. Esa memoria didáctica nosotros entendemos que tiene grandes potencialidades y grandes posibilidades para el docente y para el colectivo docente. ¿Por qué? Porque le va a permitir organizar una cantidad de evidencias, una cantidad de experiencias en el formato que desee, de la forma que quiera, pero lo importante es que esa memoria didáctica recoja, digamos, lo que se ha vivido este año en la confluencia o en el entramado de los diferentes escenarios y que recoja qué se pudo enseñar, cómo se enseñó y qué no se pudo enseñar y por qué no se pudo enseñar. E incluso que cuando vaya a pensar en cada uno de los estudiantes pueda preguntarse, ¿qué enseñé y qué aprendió? ¿Qué enseñé y qué no aprendió? ¿Qué no enseñé e igualmente aprendió? Es decir, abre un mundo en esto de la complejidad que genera muchísimas oportunidades para pensarse y para repensarse. Entonces, hablar de evaluación en este momento del año y hablar de lo que nosotros pensamos para los maestros de las escuelas públicas uruguayas y para todos los docentes implica una gran oportunidad, porque además, si de algo estamos convencidos, es que este año ha sido un año de mucha producción, de muchísima producción. Más que de producción de contenidos, más ha sido de producción de estrategias para enseñar los contenidos. Y ahí han estado, nosotros tenemos una frase que a veces decimos, la creatividad está de fiesta, porque indudablemente los docentes buscando, apoyándose, trabajando en equipo, en forma colaborativa, han buscado, digamos, rescatar con qué venían a ese colectivo docente y qué elementos podía aportar cada uno para vincularse primero, para empezar a enseñar después, para atender ahora este entramado de escenarios presencial y virtual. Y en ese proceso nosotros vemos que ha habido mucha creatividad, porque se ha generado, digamos que la integración de los docentes como colectivo, como cuerpo, y desde ese lugar los mensajes han sido mucho más elaborados, mensajes, digamos, en la que han confluido las experiencias, las trayectorias de formación y ha surgido creativamente una cantidad de estrategias. Esas estrategias son las que tienen que estar volcadas en la memoria didáctica y esas estrategias son las que le tienen que dar luz a los maestros y a los docentes en general para ir a mirar cuál es el proceso de cada uno de los estudiantes. Hay algunos autores que al hablar de la evaluación dicen que hay que evaluar mirando hacia adelante. Hay otros que dicen que hay que evaluar mirando hacia atrás. A mí me parece muy interesante eso porque en realidad es como visualizar dos semirrectas y en este punto ubicar al niño, entonces pensar en su pasado y pensar en su futuro, ¿no? Entonces, el ejemplo o la orientación que damos muchas veces es decir, cuando vayamos a evaluar al niño, vamos a pensarlo de una manera, digamos, que nos exija separarnos del enamoramiento que nosotros ponemos a la hora de enseñar.
¿Por qué? Porque cuando uno pone demasiado énfasis en lo que está enseñando y que lo está enseñando porque creemos que él puede aprenderlo, nos creemos que con esa intencionalidad y con esa fuerza vamos a poder lograr mejores resultados y a su vez casi que inconscientemente demandamos como una respuesta. Y entonces en virtud de esa respuesta, o mejor dicho, en virtud del interés que nosotros le ponemos, parece que le exigimos una mejor respuesta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es retirarnos de ese enamoramiento y decir, bueno, ¿es esto mi obligación? Yo soy un gran dador de mi tiempo y de mi experiencia, ¿es esto lo que yo pongo sobre la mesa aquí para que el niño pueda aprender? Pero no puedo evaluar el aprendizaje del niño en relación a lo que yo puse para enseñar, sino que tengo que evaluar su aprendizaje en relación a su proceso, mirando hacia atrás, porque yo tengo que pensar desde cuando yo lo conocí, cuando comenzó, por ejemplo, este año, ¿cómo lo visualicé? ¿Cómo lo vi? ¿Cómo analicé? ¿Cómo tengo que evocar todas las instancias en las que yo tuve en contacto con él y cuáles fueron las evidencias que él me fue mostrando a través de su comportamiento y de sus respuestas para ver si realmente hay avances, si hay desarrollo de habilidades y de competencias que le permitirán seguir hacia adelante con digamos que con mayores herramientas. Pero desde ese lugar, que es un lugar, yo siempre digo que es de mucha empatía. Hemos hablado muchas veces este año de que es necesario instalar una pedagogía de la empatía. Una pedagogía de la empatía que implica que nosotros los profesionales tenemos que tener sí o sí, exigentemente diría yo, desarrollada la habilidad de comprender que el otro tiene sentimientos distintos a los míos y que esos sentimientos que son distintos a los míos son pasibles de ser atendidos, escuchados, observados, contemplados. Es desde ese lugar que tenemos que desarrollar nuestra acción educativa y dentro de la acción educativa está obviamente ubicada la evaluación. Podríamos preguntarnos qué y quiénes pueden ser evaluados y evaluables. En realidad, desde este lugar de la humildad y de la honestidad, nosotros creemos que la evaluación es una constante en la vida misma, incluso más allá del ámbito educativo. Pero dentro del ámbito educativo, indudablemente lo que es pasible de ser evaluado es cada uno de los componentes que conforman este acto de educar y este sistema educativo. Las prácticas, la gestión, la relación con las familias, la incidencia de las familias, el rol de los supervisores, es decir, cada rol, cada función, cada componente tiene que ser en forma permanente evaluado en clave de mejora, en clave de comprender lo que sucede, en clave de diálogo entre las diferentes variables y en clave de mejora. Seguramente este año vayamos a tener muchas preguntas a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque al llegar el momento de la evaluación de cada uno de los niños y al no haber una calificación, muchas veces nos puede llegar a pasar a los docentes que el papá, la mamá, el tío, la abuela diga, ¿pero entonces qué? ¿Pero entonces qué? ¿Cómo le fue a mi hijo? ¿Cómo le fue a mi sobrino, a mi nieto? ¿Pasa o no pasa? Son preguntas muy habituales que están instaladas en la sociedad. ¿Y por qué? Porque todos, y ahí tenemos que tener mucha memoria, ¿sí? Todos hemos vivido en nuestra historia escolar una situación igual. A ver, ¿alguno de nosotros se acuerda de pasar en algún momento por la escuela, por el liceo y no estar esperando que alguien te diga pasaste, no pasaste, tenés tal o cual calificación? Eso es lo que está instalado en nuestra sociedad y eso es lo que la sociedad sigue demandando. Pero está muy bueno que seamos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ver a dónde se remonta ese tema de la diferenciación, de la categorización de los seres humanos. Y indudablemente responde a un modelo positivista en el que cumple con A tendrá determinada calificación y el que no cumple con A o con B tendrá otra. Y en el que habrá implícitamente un sistema de selección de determinadas personas para determinada función y determinadas personas para otras funciones. Unas para unos lugares, otros para otros.
parados y convencidos en un lugar de una pedagogía crítica, una pedagogía que impulsa a comprender la realidad para poder transformarla, para poder proponer y transformarla. En realidad, la calificación así vista no nos reditúa, no nos sirve, y en realidad, en lugar de servirnos, seguramente esté obnubilando muchas más potencialidades de las que creemos. Y si no, bastaría con volver a nuestras historias personales y escolares y pensar por qué me gusta más o menos una disciplina que la otra, cómo me fue tal vez con tal o cual docente y cómo esas huellas me fueron marcando. Seguramente tendremos mucho para analizar en ese sentido. Este año, el hecho de impulsar esta descripción fundada y de evitar la calificación, creemos que va a ser un año realmente pionero para dar un gran impulso a la enseñanza, educación inicial y primaria en esta otra concepción. Pero va a tener que correr mucha agua bajo el puente y va a tener que haber mucha explicación de parte de los docentes a las familias para que seamos conscientes de ese proceso escolar que tenemos, que nos marca determinada matriz, para poder sacarle el velo a eso y poder entender esta otra realidad y poder empezar a disfrutar de esta otra realidad. Poder disfrutar de que en esa descripción tengamos elementos que podamos comprender y que podamos sentirnos satisfechos por nuestra presencia en el acompañamiento como mamá, como papá del proceso del niño y por nuestra presencia como maestro, como docente de áreas de conocimiento en el proceso de enseñanza de los niños. El desafío está ahí, nos queda conversar mucho, dialogar mucho, atender a la singularidad de cada uno, pero por sobre todas las cosas necesitamos muchísimo diálogo, diálogo entre los profesionales, diálogos con las familias, diálogos con la sociedad toda, diálogo con los medios masivos de comunicación, para que se ponga sobre la mesa, sobre el tapete, esta discusión, pero en lo posible quitándole el velo de los rituales que están naturalizados y que realmente no sabemos si como hombres o como sociedad nos hace bien.